Hola, soy Pablo Sutizupa, estudiante de diseño gráfico, apasionado por la creación de marcas, identidades empresariales y posicionamiento de marcas. Soy host de este podcast homónimo, un espacio donde compartimos historias, hablamos de identidades individuales y colectivas, así como los procesos de transformación de estas. En este programa compartimos criterios y puntos de vista que buscan manifestar la diversidad que existe en esta sociedad, además de aceptarla y empatizar con ella, sin importar a lo que sea que nos dediquemos. Te invitamos a escuchar y compartir tu criterio pensando en la diversidad con una mente abierta. Iniciamos. No aprendí a cocinar yo. Créeme que sufrí mucho en la universidad. Por eso no me alejo de lienzas. ¿Cómo fue tu ingreso a la universidad? Empecemos por ahí, más o menos. ¿Para la universidad? Sí. Normal como todo padre que quiere que su hijo estudie. ¿Qué fue lo que te prometieron para entrar a la universidad? O sea, ¿cómo te dijeron que era la universidad? ¿Cuál fue el contraste, mejor dicho? No, yo no tenía la idea clara porque prácticamente pues papá y mamá nunca fueron profesionales, no fueron, preparados. Siempre fueron comerciantes, ambos de trabajo, de empuje. Y pues la idea mía era de estudiar para poder tener un título sin saber cuál era el pro ni el contra. Solo hacerle caso a mi papá porque siempre fue el referente. ¿Pero la carrera la escogiste porque tú querías o porque te decían más o menos familiares igual? No, bueno, la carrera yo la escogí porque recuerdo que mi papi dijo que me va a dar la oportunidad de estudiar y si es que pierdo me retiro y no me va a ayudar porque no había mucha economía. Claro. Entonces, analizando de lo poco que se sabía, pues digo, derecho es una profesión que se puede. Es redituable, claro. Y cuando eres mejor dicho, tiendes a ser tu propio jefe también. Porque hay otras que no es complicado. Claro, digo, y aquí no voy a tener mucho problema porque primero no sabía nada de la universidad, nada de Loja, ir a otra ciudad. Entonces así fue la idea. ¿Algún rato te has arrepentido por la carrera que escogiste? Prácticamente no, porque la carrera pues uno lo hace. Conozco muchos profesionales de derecho que han progresado y que no. Asimismo, ingenieros que sí, que no. Arquitectos de diferentes ramas del ámbito profesional. Gente que ha podido progresar y gente que no. ¿Cómo se podría llamar? Hay de todo, entonces. Por eso digo que no. ¿Tenías compañeros así bien que les gustaba muchísimo tu profesión? Sí. Yo alguna vez cuando estudié electrónica, sí había unos compañeros que como que le metían muchísimo a la carrera y estaba bien, pero eso les generaba un sentimiento de superioridad ante los demás. Y ahí es cuando como que se nubla el sentido de la educación, creo que en sí, porque la educación, fuera de enseñarte herramientas para poder defenderte en la vida y poder hacerlo de mejor manera o de forma más óptima, lo que a ti te gusta, es también tener ese sentido de humildad, a lo mejor, de entender al otro en las condiciones en las que estén. Pero yo tenía compañeros que les gustaba mucho y decían, no, es que puta, yo voy a ser de electrónica. No, si a los de electrónica les dan más matemática que los de mecánica, por eso somos más. Entonces, hay en diferentes grados, creo yo, pero no sé si a ti te tocó tener ese tipo de compañeros. Bueno, yo no lo percibí así porque la verdad yo no tenía mucho énfasis en estudiar. Yo lo seguía como algo que se debía hacer. No le puse mucho empeño porque no sabía ni siquiera qué ofertas laborales se presentan. Yo no sabía nada de jueces, de fiscales, de defensores públicos, que es la oferta laboral. Claro. Y entiendo ahora que habían algunos compañeros que de alguna manera pues se esmeraban, se esforzaban por dar lo mejor de sí en la academia para ser tomados en cuenta como ayudantes, incluso hasta como profesores universitarios, que tengo un compañero que se quedó como profesor, un compañero que está ahorita de fiscal, de ayudante también. Entonces es buena la experiencia, pero en ese tiempo yo no sabía nada. Claro, y cuando tú te gradúas, inmediatamente piensas en volver para acá.
Sí, bueno, ya el último año de que estuve en la universidad, pues ya se hace la tesis, ¿no? Y yo extrañaba mi casa porque en todo el tiempo de la universidad que tuve que vivir en Loja, no aprendí a cocinar, subsistía o sobrevivía. ¿Cómo le hacías para cocinar? O sea, para comer. Lo más básico y lo más simple, y aparte pues ya estaba 5 años fuera de casa, entonces recuerdo que el último año se me vino a la mente la idea de terminar lo más pronto. Es así que pues fui el primero graduado de mi promoción, de mi leva. ¿En serio? El primero, sin ser el mejor estudiante. Yo no era el mejor. Claro. Yo no era el mejor, pero yo tenía aquí la psicosis ya de irme a mi casa, de irme a mi casa, de irme a Yensasa, porque el frío, yo mismo cocinar, hasta no tenía con quién. Entonces, prácticamente esa fue mi ¿Pero impulso. tú crees que esas cosas, o sea, te han enseñado, bueno, fuera de lo que no aprendiste a cocinar, o sea, el hecho de vivir eso como que te ha enseñado a comprender la importancia o lo que el resto de personas que van a vivir en el extranjero, me refiero fuera de su hogar, lo que tienen que vivir? Porque yo tuve muchos compañeros también que fueron a Riobamba, que fuera del tema de lejanía geográfica, de la distancia que existe entre el hogar y las puertas de la universidad, igual estás fuera de casa, ya, igual. Entonces yo tuve muchos compañeros que desertaron por eso, no porque a lo mejor no daban en universidad o algo, sino porque chutas, se sentían solos, loco, se sentían solos, y en la universidad te meten esa idea de que aquí eres tú contra el mundo, el que está al lado es tu competencia, cuidado. Así que amistades no muchos son, porque él está estudiando lo mismo que quiere ser tú, por lo tanto cuando vayan al mundo afuera van a ser competencia. Entonces desde ahorita ya véanlo como competencia. A mí me metieron bastante esa nota, loco, y generaba ese sentimiento en los estudiantes como que de colaboración y no mucho porque eres mi competencia. Entonces eso a muchos compañeros los rompía, loco, y se volvieron, no dejaron la universidad, o tal vez se cambiaron a estudiar en una universidad más cercana. Tuve muchos amigos que fueron conmigo a la universidad, muchos desistieron por diferentes razones, y pienso que son más prejuicios o conceptos de la juventud, que uno debe tener todo y que lastimosamente los que vamos de provincia no lo tenemos y no estamos en igualdad de condiciones. Pero en base a ello siempre hay que conversar, hay que hacerse guiar de los padres, siempre me lo dijo, tenerlo claro de que una profesión no todos la teníamos y que de alguna manera es un tiempo pasajero los 5 años. Entonces, en base a ello, pues yo me traté de enfocar y centralizar en no ver así de como que no tengo esto, me falta esto, no está mi familia, no tengo tantos recursos, sino buscar más bien con lo poco ajustarse y tratar de continuar. Hay algunas cosas que tú mencionas y que hacen matices. Hace poco escuchaba a un psicólogo que hablaba sobre las condiciones en las que el ser humano se desarrolla, que son las condiciones nos determinan si es que podemos o no podemos alcanzar nuestros sueños. Ahora se está diciéndole a todo el mundo que si le echas ganas puedes lograrlo, y hay muchas personas que echándole ganas igual no lo van a lograr, porque como dices tú, puedes guiarte con tus padres, pero hay personas que no tienen padres, o hay personas que no tienen un papá o una mamá, y a veces los abuelitos están ahí y no están en las mismas condiciones como para poder darle esa guía, ¿no? Y esas desigualdades son turras, loco, turras. Yo tuve amigos que se votaron, pero amigos panas, loco, y yo lloré cuando se fueron. Sí. Bueno, hay mil cosas en la mente pues que uno puede hacer y puede pensar y puede actuar. Por ejemplo, hay personas o jóvenes que de alguna manera se enamoraron, que yo considero, claro, a mi criterio, enamorarse antes de los 20, 22 años es un obstáculo para uno conseguir las metas. ¿Pero enamorarse de casarse o enamorarse solo de novia? Enamorarse así de que me aferro a esa persona y de que quiero formar una familia sin tener un trabajo, sin tener un ingreso, porque no voy a sustentar los gastos, trae problemas. Claro. Y principalmente el tema también de que hay también personas, por ejemplo, de que
buscan otras actividades. Yo, por ejemplo, mi concentración, mi enfoque, dijo mi referente, que lo llamo referente, es mi personalidad, pero también fue el deporte. Yo enfoqué mi vida más al deporte, y eso me alejó de salir a los típicos encuentros de jóvenes, de reunión, de integración que le llamamos. Pero de una u otra forma es otro tipo de evento de integración también, porque no es como que te vas a jugar fútbol solito. Claro. Sí. Yo recuerdo una vez que había un concierto de aventura en Loja, pues, y todos decían, vamos. Yo no tenía mucho recurso. Y por último, pues, había también un campeonato de básquet. Entonces, justo un amigo así, dice, vámonos a entrenar. Y nosotros entrenando, cuando salíamos del entrenamiento a las 11 de la noche, porque era a las 9 nos daban el coliseo, se escuchaba clarito como cantaba Aventura en el coliseo de la ciudad de Loja, del estadio. Buena bachata. Tu Romeo, mami. Y yo así, tu Romeo, mami. Así, bueno, pues yo estaba en otro mundo, entonces digo, a veces vale porque uno se aleja, porque ya también eso sí es entretenimiento, sí es diversión, pero por un lado, si no se lo controla, ya también ya es un desafío. Claro, y en ese caso también hay de lados y lados, siempre dicen que los excesos son lo peor. Oye, bueno, tú entrando un poquito ya a tu post-universidad, tú entraste tú viniste aquí a Yansasa, un segundo, eso. Tú viniste aquí a Yansasa y sin ahondar mucho en el tema del proceso de cómo llegaste a ser concejal. Cuando llegas a ser concejal, ¿cuál es la mentalidad con la que te sentaste al momento de iniciar? ¿Qué pensaste de qué voy a hacer aquí o qué viene para mí? ¿La cagué? ¿No la cagué? En tales cosas. Y ahora, exacto. Bueno, anteriormente no tuve contacto nunca con la política. El primer contacto que tuve fue en la universidad cuando hubo el 30S, yo lo recuerdo clarito. Estudiante ahí. Sí, unos compañeros eran pues ya un poco más políticos, tenían así vínculos. Yo no los tenía, entonces recuerdo que dijeron que vámonos para Quito porque están queriendo tumbar, vamos a tirar piedras a esos, ya con epítetos, así estos. Ya, entonces... Puedes decir lo que quieras, igual después le pongo un pip, claro, no pasa después nada. Le ponemos, ya, sí. Me ayudas. Sí. Y entonces me fui, pues, y fue una experiencia porque ahí decían que estamos luchando por nuestros derechos, por el trabajo, por el Estado, por mejores días para el país, por la salud, por la educación. Recuerden ese tiempo, ahorita está de moda la delincuencia, pero es un tema que en ese tiempo no estaba. Por una mejor universidad. Entonces yo volví con esa aura, esa energía de buscar un tipo de espacio para generar un cambio que es positivo. Entonces terminé la universidad, vine a Yansasa, me tomé un descanso porque fue un descanso de que decir así, no quiero buscar trabajo porque no quería. Entonces después de 3 meses busqué por ahí contactos para poner una oficina, laboré casi como 10 meses. Durante esos 10 meses pues toqué puertas y no se abrían para nada. Sin embargo, pues en la oficina ya se cogió una corta experiencia de cómo es la profesión y se presentó la oportunidad de la política. Entonces desde ahí ya llevaba un cierto aspecto, un cierto sentimiento por participar. También se dio la oportunidad de salir victorioso, porque el partido donde estuvimos no fue el más acogido a la ciudadanía, no tuvo mucha acogida. Pero tú fuiste el más votado, creo. Claro, entonces yo estaba en tercer lugar de los concejales. Hagamos un paréntesis ahí. ¿Por qué crees que pasó eso? O sea, ¿qué le atribuyes tú indiferentemente ya? Porque eso ya pasó hace... ¿Cuántos? 6 años. Bueno, sí. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué crees que se dio ese fenómeno? Bueno, pues en ese tiempo por la ley que te permitía que estés en primero, segundo, tercer lugar, puedas ser elegido si es que eres el más votado de los 3 concejales, que hasta el momento yo no sabía nada. Ahorita es, por ejemplo, con el método de ahorita es los candidatos que vayan, por si acaso, que vayan a ser concejales, pónganse en primer puesto, porque la ley ahorita les dice los primeros de cada lista.
Pero ahí vas a generar una discordia porque No nadie va a me querer importa. segundo. No importa, Nadie va pónganse a querer segundo primeros. o Si tercero. van primeros, tienen opción de ganar. Si van segundos o terceros, no la tienen. Cagado como con yo el la método de ahora. Exacto. Entonces, en ese tiempo, pues ya comenzaron ahí, comenzamos a hacer la campaña, vinieron las votaciones, ya tuvimos las votaciones de prefecto, del alcalde, y ya todo el mundo tuvo un mal sabor de boca, se quiso retirar a la casa, pero tuve siempre la fortaleza de mi referente, que es mi señor padre. Él dijo, vamos a buscar las actas. Le digo, ya está perdido, vamos. Y de ahí sacamos todas las actas, aplicamos ese ratito, buscamos la ley. En la ley le dimos lectura, vimos cómo es el proceso de elección de concejales, y pues resulta que de alguna manera tenía una oportunidad. Todavía no era seguro. No era seguro porque Okay. Estábamos con mi propia compañera, con Dorita, de alguna manera buscando ese espacio porque no era mucha la diferencia. Claro. Y nosotros no sabíamos nada de política, de cómo es el conteo. Entonces todavía teníamos esa incertidumbre, pero vimos que la tendencia continuaba hasta que en eso de las 3 de la mañana, entre copas, los compañeros, yo porque no tomaba yo, dijeron, ya eres concejal, felicitaciones, abrazos, entre un grupo de 10 de los que quedaron, que eran más de 200. Entonces fue una alegría inmensa, la mayor satisfacción de llegar a mi casa, abrazarlos a mis padres. Esa fue una experiencia bien. Sí, pero ¿por qué crees que tú tuviste más votos? O sea, porque hubieron contrastes. Está doña Dorita, que era la segunda, y estabas tú, que estaban, como dices tú, punteando. ¿Por qué crees que...? Porque en ese entonces se podía votar por persona. Ahora un solo voto para todos. Entonces, ¿por qué crees tú que pudiste tener bastante acogida en algún sector? Porque podría decirse o podría pensarse que es por el tema de que tú eres muy joven para los otros dos concejales que estaban en la lista. Pero existe el fenómeno de que el resto de concejales también fueron relativamente jóvenes. Entonces, ¿crees que haya sido una tendencia por ahí? Sí, yo pienso que fue la tendencia. O sea, en cada época, cada año, cada momento existe una tendencia. En aquel entonces, el presidente Rafael Correa dio oportunidad a los jóvenes en muchas instituciones públicas para que sean tomados en cuenta. Los mismos que anteriormente no lo eran por el tema de que no tenían experiencia, de que no tenían una capacitación, de que eran un poco inexpertos en algunas materias, lo cual se demostró de que la juventud también puede ejercer algunos puestos y lo hace con mucha más gana porque tiene más energía, está con menos responsabilidad, no es cabeza de hogar, por ejemplo, no es como una persona ya de edad que tiene que ir a ver a sus hijos y todo. Entonces, ese fenómeno fue uno de los factores muy importantes, aparte de que mi señor padre y madre eran conocidos también, pues pienso que más fue el factor de la juventud, porque la juventud pues de alguna manera se sentía reflejado en mi persona, el grupo o los que compartían o coincidían o les simpatizaba el partido donde entonces me milité. Igualmente participaban bastante de espacios deportivos. Exacto, y también por el deporte a mí se conocer bastante, y también los demás compañeros, por así decirlo, que triunfaron de las diferentes tiendas políticas, fueron jóvenes. Claro, la mayoría se marcó esa tendencia de la juventud. Oye, pero ahí me genera una duda. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, por un lado, el tema de la juventud siempre se la tiene que tener presente porque tampoco podemos ser gobernados por puras personas que a lo mejor no van a ver los frutos de su trabajo, ¿no es cierto? Porque nosotros lo vemos también pensando en que, o sea, nosotros lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿cómo crees que debe ser el equilibrio ahí entre la experiencia adulta y la juventud activa que mencionas tú? ¿Cómo se debe compensar eso? Yo pienso que más que compensar, se lo debería analizar a la persona, porque hay personas de edad que tienen mucha experiencia y hay jóvenes también que son muy preparados. Entonces, más es el tema de saber analizar y discernir cuál es la persona de alguna manera que dice lo que hace
o hace lo que dice, su comportamiento con lo que expresa, con lo que manifiesta. Por ejemplo, sabemos que en campaña todos son bondadosos, comenzaron con sus regalitos de Navidad, con sus aportes a los barrios, camisetas para los jóvenes, un sinnúmero de dádivas con el objetivo de ganarse la voluntad y esa confianza de cada uno de los votantes. Pero de alguna manera en el actuar ya se vio diferente, ya se vio que llegaron a diferentes cosas. Entonces yo más pienso que no sería de ver porque es joven o porque es adulto o porque es ya el señor que tiene sus empresas o porque es un señor que no tiene nada y que por aquí y por allá, diferentes criterios, no, sino que se los debería analizar, a ver desde dónde vino, qué hizo, fue una persona de que de verdad sufrió o fue una persona de que de verdad todo la vida se lo dio. Claro, yo ahorita estoy justamente parte de este proceso de conversar. Si quieres toma nomás cuando yo hablo, la cámara solo me enfoca a mí y cuando tú hablas solo a ti, entonces no pasa nada. Como parte del proceso de estas conversaciones es como que ir sacando un pequeño, se podría decir, aporte a cómo mejorar el sistema en el que estamos viviendo. Porque, bueno, yo le decía, la primera persona que tuve la oportunidad de conversar fue con Richard Ortiz, y le decía, tal vez una de las formas en las que podamos discernir, porque tú le vas a decir a una persona que trabaja todo el tiempo, a lo mejor sin conocerte. O sea, las personas que te conocen podrán decir, bueno, mira, Galito estuvo en tal lugar, pasó esto, pasó este otro. Pero las personas que no te conocen, ¿cómo podrían discernir eso en 45 días? Es muy complicado. Aparte de que la información viene y va de un lado y de otro, ¿no? Porque la política, el tema electoral, lamentablemente se ha convertido en un tema de desprestigio también. Gana el que más desprestigia. Entonces, el que más desprestigia y pierde el más desprestigiado. Entonces, yo proponía más o menos la idea de que un día de todo el periodo de campaña, la comunidad, el barrio, se reúnan todo el barrio para recibirlos a todos los candidatos, a toditos, ¿ya? Desde la mañana hasta la tarde se hacen una chanchiza para pasarla bien y le esperan al candidato, pero que el candidato no ponga la chanchiza, porque ahí ya empiezan a venir, como dices tú, las dádivas, los compromisos. Yo decía de que a lo mejor pueda haber ese chance de que hay 10 candidatos, le vamos a dar 2 horas a cada candidato con todos sus implementos, todo lo que tenga, que no traiga parlante, que no traiga artista, que no traiga camisas, que no traiga banderas, no traiga nada, que venga él, le escuchamos todos en completo silencio, nos concentramos a entender qué es lo que quiere hacer, por qué es lo que quiere hacer, y le preguntamos lo que creamos, ¿no? Con todo el respeto y con toda la consideración, porque el que está enfrente es una persona igual a nosotros, que se crió en diferentes condiciones y por eso está queriendo ser candidato, indiferentemente de los intereses que tenga, porque pueden haber personas que tengan intereses muy personales y otros que tengan intereses más colectivos. Entonces yo proponía más o menos eso, de que a lo mejor como Yansasa creo que tiene los números como para poder organizar ese tipo de cosas, porque existen otras ciudades en las que ya es muy complicado hacer eso porque hay muchos pobladores. Yansasa todavía relativamente es pequeño en número de habitantes y creo que se podría organizar algo como esto y decir, ¿saben qué? En esta campaña nadie va a imprimir una sola lona. Ya, ¿vamos a hacer solo la campaña? Sí. Los candidatos van a recorrer, todos los candidatos el mismo día van a estar en el mismo barrio, o pueden estar en barrios diferentes, pero primero en un lado, luego en otro, y les escuchamos y les preguntamos lo que nosotros pensemos. Y de ahí sí que cada familia, cada persona vaya y tenga su voto consciente de que el que bandera más, que el que pone más grande la gigantografía, más grande el papel, no tenga la importancia, porque está muy comercializado pues, las elecciones, muy, muy comercializado. No sé si tú creas de que ese sistema pueda funcionar o a lo mejor tú has pensado en cómo podría mejorarse la forma de discernir a los candidatos. Primer punto sería, yo lo digo que sería como punto número 1 la falta de interés de las personas. Principalmente los jóvenes no conocen nada de política, no saben qué va a hacer ni para qué.
ni por qué. Segundo, pues hay otras personas que sí lo conocen y ya saben por interés cuál candidato les conviene. Tercero, también sería pues una forma de establecer que la autoridad en la materia pues ponga ya reglas de juego más específicas. En el caso del CNE, que tales candidatos tienen presentación en tales días, como ahora está sucediendo, más antes no lo hacían el debate presidencial, por ejemplo, ya los obligan. No es que más antes si quieren voy, si no, no voy. Entonces, sería más o menos por ahí para que puedan conocerlo. Y aparte tienen que cada persona investigar, porque están jugando el futuro de un pueblo, de una ciudad, de un cantón, de una provincia, de un país. Pero hay gente que no le importa eso, ¿no? Porque hay gente que, claro, hay gente que coge y dice, bueno, el candidato viene y lo voy a lo voy a ver de aquí, en 4 años lo voy a volver a ver, entonces preferiblemente le saco una camiseta, le saco un saquito de arroz, entonces, bueno, complicado, la verdad que complicado ahí. Cuando tú llegaste cambiando un poquito de tema para salirnos, porque la verdad que sí está muy difícil ahí, cuando tú llegaste a la concejalía, después del proceso que tuviste, de cómo viviste, tuviste, supongo que días difíciles, días buenos, días bonitos, alguna experiencia que hayas tenido ahí como para poder decir valió la pena estar aquí. La concejalía es un tema autónomo, por así decirlo. Cada persona, cada autoridad, cada concejal lo lleva al ritmo que quiere. Si quiere, trabaja las 8 horas. Si no quiere, no trabaja. Yo tengo muchas experiencias, creo, positivas. Primero porque camino por la calle y no dicen a Galo Abarca le dieron un contrato. Al único, o dicen Galo Abarca tiene un familiar ahí en el municipio. Porque durante todo el tiempo que estuve, papá siempre fue honesto, dijo, no pidas trabajo. No pidas trabajo porque no necesitamos como otras personas de verdad lo necesitan. Y si tú lo pides, estás quitándole la oportunidad a otra persona. Recuerdo también cuando inicié, pedí que nosotros como autoridades nos sometamos al reloj biométrico que se someten todos los funcionarios públicos. Un rotundo no, de todos los compañeros, concejales y alcalde, porque de alguna manera, aduciendo que tenemos agenda diversa en diferentes horas, no podemos ir a marcar, que tenemos que reuniones y todo, no es así. Yo pienso que la autoridad debe dar el ejemplo, primeramente. Y pues no tuvo acogida, sin embargo quedó, digo, esa es mi satisfacción, porque la verdad que si nos hubiéramos sometido a agenda, pienso que hubiera sido bien duro para toditos, llegar a las 8 y salir a las 5. Claro. Entonces, y aparte ir a reuniones y todo, pero gracias a Dios los compañeros todavía no lo aceptaron. Y por otro lado, digo que está como está el pueblo, porque si nos hubiéramos sometido, tendríamos que atender más cosas y hubiera sido una carga más alta. Pero sin embargo debe asumirla porque poco a poco se va acumulando las cargas, las necesidades, las obras. Y también lo fundamental que yo me llevo la satisfacción de haber recorrido cada una de las dependencias, cada una de las áreas internas y externas del municipio. Los barrios, recorrer los barrios es muy importante. Recuerdo que llegaron unos señores de un barrio rural X, que si es que lo han de ver, me han de dar la razón, que los tanques de agua no sirven. Entonces prácticamente les digo, eso es competencia rural, o sea, primero por lavarme las manos. Entonces dijo que no, que ya lo han pedido, que por favor les ayude. Les digo, vamos, porque sí me gustó caminar, salir, conocer. Fuimos a ese sector, conversamos también con los compañeros, no hubo el apoyo y uno presentaba los escritos. Y se lo recalcaba siempre a las autoridades, como son los directores, de qué obras deben priorizarse a mi criterio porque considero que son más importantes o este sector necesita más que el otro. Y ahí me di cuenta que prácticamente cada quien busca su interés y busca también el bienestar. Y a veces eso es lo malo. Eso es lo malo porque nosotros fuimos o somos autoridades para todos, no solo para mi grupo, para mi familia o para mi barrio. Vi como autoridades sacaban obras para sus barrios.
directores, concejales. Vi también cómo familiares de aquellas personas tenían y se quedaban con nombramientos. Y eso fue también a veces, al final, el tiempo te da la razón, como les dije en aquel periodo, les dije, el tiempo dará la razón. Yo siempre he buscado esa equidad para que todos tengan una oportunidad. Algunas personas usaron el poder para beneficiarse personal y familiarmente. Y después, en ese momento que yo lo denunciaba o lo informaba o lo comunicaba, yo era el malo porque todos estaban a contra. Pero después, cuando ya llegaron las elecciones, se vio cómo fueron las cosas y también otras personas me felicitaban porque decían que de alguna manera he hablado lo que otros callan. Entonces, hay muchas experiencias bonitas. Yo, por ejemplo, digo, el sector del agua potable es un grupo de trabajadores que todo el día a pala pasan en sol y lluvia y es bien pesado. Ojalá que el nuevo plan maestro de agua potable ya automatice o tecnifique o mecanice esos procesos de lavado de los tanques de agua. Siempre. Los tanques de agua se lavan, tienen diferentes capas de arena, arena media, gravilla y piedra más o menos. Ya. Entonces eso viene cada cierto tiempo, como ingresa el agua, va quedando ahí una capita así como arenita que es barro. Y eso hay que sacarlo, lavarlo afuera entre diferentes tanquecitos pequeños de agua, irlo pasando a la arena, a la gravilla y luego clasificarlo e ingresarlo otra vez al tanque. Y eso lo hacían ellos manualmente. Manualmente eso es durísimo. Y porque lo viví, porque me fui un día, y recuerdo que después de irme para arriba, pues me acordé de una reunión que tenía. Me acuerdo, entonces ya no avanzaba a irme a la casa, eran más o menos ya las 4:30 y la reunión era casi a las 5. Entonces me fui con botas a la oficina. Todo el mundo me quedaba viendo. 2 semanas que decían, ay, el concejal que llega hasta con botas, por presumir, por decir que hace algo. Entonces, o sea, a veces digo, la gente habla, pero nunca decían, el concejal velo, pasa durmiendo, pasa molestando a las compañeras, como ciertos compañeros. Entonces, esos son a veces unos sabores muy buenos, unos sabores que la gente se lleva. Muchos me tenían por bravo, por serio, pero no me tenían así por cosas negativas. Y en ese caso, pues, cuando hacen las reuniones de consejo, que por lo general las hacen, ¿cada cuánto hacen las? Semanalmente hacen las reuniones de consejo. Entonces, ahí cuando hacen las reuniones de consejo, siempre eso queda grabado en audio, ¿no es cierto? ¿Alguna vez no se propuso la idea de hacerlo transmitido en vivo? La idea sí hubo. Lo que pasa que la autoridad, pues, tiene una mayoría, digamos, de las autoridades, de los 6 que somos parte del consejo. Si la mayoría quiere, lo hace. Si no, no lo hace. Entonces, yo decía, para que la gente se informe, para que conozca, es bueno narrar, como lo tenía el PANI. El PANI lo tiene. No sé si ahora funcione, pero en aquel entonces lo tenía. Y no fue del agrado, no sé si lo tomaron como importante o no, pero no hubo ese apoyo para poder designar un presupuesto a aquel proyecto informativo. La asamblea, por ejemplo, tiene La asamblea tiene, algunos cantones tienen, y tú de alguna manera ahorres recursos, porque el recurso público, el dinero, falta en la institución. Entonces, pagar cada cierto tiempo publicidad en medios digitales, en medios impresos, en lonas para informar sobre las obras. Y eso también creo que es una publicidad muy básica y te sale muy caro. Entonces, a lo mejor no compatibilizado, porque también las empresas viven de eso, de la publicidad. Hay personas. Ahí va justamente a ello. ¿No crees que ahí como que se nubla el criterio de los medios de comunicación? Porque, a ver, los medios de comunicación, la idea es de que tengan que informar de forma muy objetiva, ¿no? Que de una u otra forma existe una subjetividad en cada uno, ¿no? Pero hay unos que tienen más marcada su subjetividad a otros, ¿no? Pero, o sea, si yo estoy esperando que el municipio X paute conmigo, por más voy a tener un poco nublada la visión o la forma de comunicar, creo yo. Por eso lo mejor tener sus propios canales, como lo dijiste tú, sus propios canales de comunicación y decir, bacán, si hacemos una radio, que se informe por ahí y que no se contraten a otras radios.
que no es quitarles trabajo, porque al fin y al cabo, tampoco los medios de comunicación tienen que vivir del Estado. Es dual, se podría decir. Existe una dualidad, porque sí hay ciertos medios de comunicación que son imparciales y hay otros que son parciales. Y hay otros que se transforman o cambian de posición de acuerdo a los ingresos o a las pautas publicitarias. Yo recuerdo prácticamente, yo tenía que ir a los medios de comunicación a pedir un espacio para informar, porque de alguna manera era una de las personas que no tenía un comunicador social, yo tenía que ir. Sin embargo, por decir ciertas cosas, a veces no me querían dar el espacio, porque decían que tienen más entrevistas, que el tiempo está limitado, que presente por escrito, y a veces ya lo notas. Entonces, que ya me han dado un espacio esta semana, que venga después de 15 días. Entonces, es así medio complicado. Por eso digo que mi criterio sería dualidad, que exista una dualidad, tanto público y tanto privado. Entonces, informas en lo público y lo privado también lo puede contrastar o lo puede corroborar, si es verdad o es mentira. Claro, porque por ejemplo, el otro día conversaba con mi papá y me decía, a mí los medios de comunicación como que no me querían mucho porque a lo mejor no les daba la pauta que ellos esperaban del municipio. Ya él decía que uno de los errores que se cometieron al parecer fueron el no poner ni un solo letrero en la obra, por ejemplo. Ya, ni un solo, o sea, todas las obras de su periodo no existieron letreros. Y bueno, yo creo que también todas las cosas tienen que ir evolucionando. Como dices tú, esos son tal vez muy básicos. Yo decía, hubo un alcalde que puso letreros hasta en los semáforos. Yo creo que ya es caer en el extremo también. Entonces, creo que una solución, por ejemplo, a ese tipo de cosas sería, por ejemplo, poner un letrero estándar, ponle de 50 centímetros por 50 centímetros, pero que solo esté impreso un código QR. Y el que quiera saber cuánto costó la obra, quién fue el arquitecto, el ingeniero, en qué periodo se imprimió, se hizo la obra, en qué periodo tal, las contrataciones y todo eso, con su teléfono, lo puede leer el código QR y ahí tiene toda la información a la mano. Y no estamos con esto de que a veces letrero es más grande que la obra. Sí, es buena la idea. Y ahorita, bueno, con el avance de la tecnología se dio el código QR. Exacto. En aquel entonces no había. No. Y para impresionar, pues siempre se contrata una lona de 2x4 o de 4x4 para impresionar, impactar, aunque como bien dice, la obra era algo minúsculo o pequeño, por así decirlo. Pero sí es bueno a veces también informar. Claro, por eso digo que debería ser dual la información y cada vez le sale más interrogantes. Cuando yo inicié decía, la obra tanto, el plazo, lo típico. El nombre de la obra, el contratista, el fiscalizador, el plazo y el valor. Pero después, o sea, ya al segundo año, ya un poquito con más de conocimiento de causa, digo, no, pero aquí tienen que haber condiciones más técnicas. ¿En qué forma? ¿En qué método? Por ejemplo, una obra X, el mejoramiento del suelo, qué tipo de cimentación, qué tipo ya de especificaciones eléctricas, porque ahorita es en el parque, por ejemplo. Muchos eventos se realizan, pero si se dan cuenta ya pormenorizado, buscan conexiones eléctricas desde diferentes locales comerciales porque no han dejado las esperas o los tomacorrientes que se llaman. El tema también de la iluminación es muy básica y así cositas que a veces influyen. Son pequeños detalles que influyen. Yo a veces había informado, incluso he tratado de buscar a las nuevas autoridades de manifestarles que, por ejemplo, en las cubiertas que están haciendo en cada barrio, se deje un toma corriente, porque van a la inauguración y ven cables que traen de allá de la casa comunal. Sí, o de alguna construcción para poder inaugurar la obra, cuando la obra debería ser ya un poquito más técnica, más específica. Entonces eso a veces son pequeños detalles que uno ya los visualiza y sería bueno que la gente también los visualice. Cuando saliste del municipio, ¿qué fue como que lo más
¿Cómo describirías esa sensación de salir el día en que saliste? Bueno, yo lo visualicé a la salida ya un año antes. Yo ya estaba decidido ya. Yo estaba decidido porque esto, como dijo mi referente, el señor padre dijo, esto no va a ser para siempre. Irás pensando qué vas a hacer. Yo me había sentado algunas veces en la casa, ahí en la habitación, a ver qué quiero ser. ¿Seguir siendo funcionario público? Puedo serlo porque tenía el poder. Pedir por ahí un apoyo y dejarme un nombramiento en alguna institución. Pero decía, no, mi vida no va por ahí porque ya me dieron la oportunidad y hay otros que me la necesitan. Ya descartado. 2, algún negocio. Entonces se me ocurrió la idea, yo vi a mi padre ser emprendedor en el tema del bus urbano, transporte urbano, y dije, no es rentable, para mí no es rentable. Entonces digo, la opción de mi mami, que fue comerciante de tienda de abarrotes, muy sacrificado. Para mí es sacrificado la tienda de abarrotes y los que tienen ese negocio lo sabrán. Es bien duro. Entonces, mi ventaja fue que pues todavía era soltero. Era soltero y de alguna manera no tenía vicios de alcohol, ni drogas, ni de mucha ostentosidad, mucha vanidad. No me gustaba nunca así vestir con reloj, con cadenas o ropa de marca, por diferentes conceptos de la vida. Entonces dije, voy a emprender. Y le comenté la idea a mi señor padre, y me dijo, ya, ¿cuánto tienes? Hablemos de números. Entonces le digo, tanto. Me dice, pero con eso no, ni alcanzas. Fui a averiguar a un arquitecto, a un ingeniero, hice ya más o menos un presupuesto referencial y vi que me faltaba mucho dinero. Y que lastimosamente pues, no tenía las condiciones por no tener un terreno en el centro. Que siempre los negocios funcionan en el centro de cada ciudad. Eso es visto y comprobado. Entonces la oportunidad se dio de que me apoyaba económicamente mi padre con un terreno. Entonces digo, ¿qué persona te regala eso? Tiene que ser una persona que te quiere, que te ama, que es tu sangre para que te regale. Y decidí invertir en un proyecto. Entonces, de ahí lo tenía en la mente. Entonces, el último año yo ya me dediqué. Dije, de aquí voy a salir a emprender. Emprender y también a ejercer mi profesión, porque de alguna manera pues pienso que ese espacio que yo lo hubiera ocupado sería uno menos para alguna persona que también quiera salir adelante y esté desde cero. Entonces esa fue mi idea desde pronto, emprender en un negocio y ejercer mi profesión. Y no fue fácil, por eso después yo me dije, aquí tengo invertido tanto y no produce lo que yo pensé, mejor me hubiera comprado un carro, como todos los que tienen la oportunidad lo han comprado, ¿no? Yo me deshice de mi carro y todo. Al primero sí me arrepentía, porque es durísimo. Y yo por eso digo, yo analizo, digo, los demás compañeros que han sido autoridades, ¿por qué no han emprendido en Yansasa? Que Yansasa nos dio la oportunidad de tener un ingreso. Pues ahí me doy cuenta que es durísimo emprender. Pero después con el tiempo ya veo que sí me tiene un poco de esperanza o un poco de tranquilidad, sí me dio ese fruto que yo esperaba, no a como yo lo pensé, pero sí, de alguna manera, porque con poco a poco el tiempo ya se van dando las cosas, ya se va estabilizando y ya va produciendo, no en cantidad, pero ya para sobrevivir y para poder continuar. Claro, y en ese caso, ¿tú crees que ahorita estás en un espacio en el que te sientes cómodo, se podría decir? Saben preguntar, ¿estás feliz? ¿Eres feliz? ¿O sea, qué te falta? ¿Felicidad en qué término? Como tú lo concibas. ¿En qué ambiente económico, familiar, ejemplo, emocional? En el tema laboral. No, en el tema laboral. Bueno, en el tema laboral tengo una estabilidad, por así decirlo. No se produce como otros negocios que están aquí en el centro, pero sí queda para pagar deudas y tener un ingreso. ¿Has tenido rezagos de la administración pública en tu negocio por particular? ¿Rezagos en qué sentido? Resentimientos de personas, de que a lo mejor por tu actitud que tú mismo mencionabas, a lo mejor
te cierran ciertas puertas o te las abren como que con condiciones, o a lo mejor lo contrario, te las abren con mucho gusto, ¿no? Porque también sucede el otro factor, ¿no? Que mucha gente a lo mejor está agradecida con el trabajo que hiciste y por eso te recibe de excelente manera, de buena manera. Yo pienso que la parte privada para emprender demanda el servicio. Entonces, la calidad del servicio te atrae amigos, enemigos, a los que necesiten y quieran de verdad un servicio. Entonces, hay que enfocarlo por ahí, el tema del precio, el tema el servicio, el tema de la calidad, el tema de las ofertas que tienes. Entonces, va por ahí y pienso que de alguna manera sí está un servicio cómodo, accesible y para las personas de cualquier lugar. Entonces, eso es lo bueno. En el tema de salud, es un tema normal. En el tema emocional, también me siento un poco tranquilo, no tengo así más que preocupaciones muy grandes. En el tema también psicológico, o por así decirlo, social, me veo tranquilo porque gracias a ello yo camino, me comunico con mucha gente, mientras voy al trabajo, me saluda mucha gente. Entonces yo veo eso. A lo mejor en el tema económico no me ha ido muy bien porque no se ha esperado la producción como se la presupuestó o se la pensó. Pero yo veo de alguna forma el saludo y esa atención de la gente que es muy grata y eso es satisfactorio. Y eso te llena. Poder continuar con ellos, viéndolos a ellos, conversando con ellos es bueno. Es satisfacción, eso es lo bueno. Claro, justamente yo creo que muchas de las autoridades que fueron a nuestro cantón, pues cuando tienen ese bien recibimiento o ese bien recibir de la gente, como que dicen, bueno, no fue un mal trabajo, fue un buen trabajo. Tenía una pregunta conectada justo a lo que me dijiste y se me fue de la mente hasta que me acuerde. Ya me acordé. Si tuvieras tú una varita mágica, llamémoslo así, porque es como que muy ilusorio. Si tuvieras tú una varita mágica para cambiar el día de mañana, ya sabes, algo en específico, o sea, solo una cosa puntual, lo más primordial, ¿qué crees tú que le cambiarías? Sea tema social, sea tema físico, de infraestructura, cosas así. ¿Qué crees tú que con tu experiencia es lo que a Yasasa ahorita de forma primordial le falta? Yo pienso la educación o el conocimiento, como se pueda llamar, porque si los jóvenes conocieran ciertos aspectos, tuvieran una visión diferente. Si las autoridades conocieran ciertos aspectos, una visión diferente. Si los emprendedores conocieran ciertos aspectos, también. Entonces yo pienso eso. Mira que me llevo ese mal sabor de boca de algunos compañeros que tuvieron la oportunidad de formar un hogar y por ello ya no pudieron continuar con los estudios universitarios. Conozco también a muchas personas que están emprendiendo y por la falta de conocimiento sus negocios tampoco han podido progresar. El tema de la administración, muchas autoridades por falta de conocimiento en administración pública no han podido realizar una gestión óptima para todos o la mejor para todos, ya que de alguna manera pues no lo tuvieron y desconocen. Y también en el tema político, pongámosle, los votantes. Me he dado cuenta, y con mucho respeto lo digo, no es el más preparado el que gana las elecciones, sino el que conecta, el que se gana la confianza de cada uno de los votantes o de los ciudadanos o moradores de esta ciudad. Esa persona, a fin de cuentas, o cuando ya llega, prácticamente no es la más óptima por diferentes sectores. Entonces, de ahí se nota el progreso o el retraso. Yo siempre les he dicho, y yo lo he comentado públicamente, analicemos. Usted me dice que X es bueno, bien.
tiene esto de bueno y tiene esto de malo, ¿no es cierto? Porque en campaña todo fluye, todo florece. Pero también vemos los resultados. Por ejemplo, el alcalde X con el alcalde Y, el alcalde, por ejemplo, en Inchansas, el alcalde X, Y, Z, por ejemplo, los tres, ya, los cuatro. ¿Qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho por mi barrio? ¿Qué ha hecho por mi zona? Todos hacen obras, pero la mayoría también lo dedican a ciertos sectores y a unos no llegan. Y también otros se quedan en el problema de los sobreprecios, de exceso de gasto público, gasto corriente antes que de inversión. ¿Qué quiere decir? De dar trabajo a la gente, de buscar proyectos. Muchos gastos en proyectos que a la final son solo eso, son solo proyectos, documentos, papeles. Y no vemos la obra física, que muchos dicen, se fijan en la obra física. Pero también hay bastante gasto en proyectos. Y así, comparemos también las autoridades de este cantón con el cantón El Pangui, con el cantón Zamora. Hagámosle un análisis y de ahí veremos si fue o no fue bueno en su administración. Lo mismo del prefecto, así, entonces, cosas así. Tú cambiarías la forma de la gente de cómo evaluar su situación, principalmente porque si es que yo analizo mi situación, puedo analizar la de un candidato, la de mis hijos también, que puedan tener una buena educación y cosas así, ¿no? Claro, yo por eso digo el conocimiento o la educación. Eso si yo pudiera cambiarlo o pudiera obligar a las personas sería buenas, sería excelente, porque de ahí, mira, vienen diferentes cosas. Hasta tienes que tener conocimiento para cuidar tu salud, porque si no dicen, el doctor fue malo, no me cura, no, mi enfermedad no tiene cura. No, mentira. A veces uno tiene que conocer su propio cuerpo y sus actividades que hace y su alimentación para poder saber por dónde va la cosa. No todos somos iguales. Entonces, la educación, el conocimiento, yo pienso que es fundamental para que los países o los pueblos salgan adelante. Claro. Si te dieran la oportunidad de ser concejal por un año y tomar todas las buenas decisiones que se puedan tomar, a sabiendas de que se aprueben o no se aprueben, porque no depende de ti si se aprueban o no se aprueban. Si te dieran la oportunidad, una vía esa, de que se aprueben o no se aprueben todos los buenos proyectos que tú dejes, o ser concejal por 20 años y que a lo mejor se aprueben el 50% de tus proyectos, ¿qué escogerías? Pienso que un año, porque no es mucho tiempo. Por ejemplo, cuando estuve en el periodo, se dio que el gobierno nacional delegaba o transfería la competencia del tránsito a las municipalidades y se clasificaron en A, B, C, de acuerdo a su población. La A, municipios grandes como Quito, Guayaquil; la B, municipios como ya Riobamba, Ambato, que se tenían, y la C, donde se podían integrar municipios que tengan menos de 80,000 habitantes, creo que era ya. Entonces nosotros estábamos en la C, y de ahí el propio gobierno vio que era mala esa decisión, clasificó en municipios A y B, donde ya pues subíamos a la B y teníamos ya más ámbitos, ya podíamos matricular, claro, más competencias, podíamos ya hacer revisión, podíamos ejercer algunas otras competencias que en la C no la podíamos hacer. Y pues nosotros como municipio debemos aprobar si nos mancomunábamos o no nos mancomunábamos. Entonces siempre, pues, hay que tener una visión. Y yo decía que Yantzaza es comercio, porque yo vivía del comercio, aquí en Yantzaza. Entonces yo les decía que no es bueno mancomunarse, que cojamos la competencia solos, como la cogió Gualaquiza, como la cogió Marcablí. Pero en aquel entonces la mayoría pensó diferente y nos mancomunamos con los municipios de Zamora, Paquilla, todo eso. Yo les dije, el tiempo dará la razón. Sucede que a la vuelta de un año ya empezaron los problemas, porque como Yantzaza nosotros aportábamos con el parque automotor casi con el 40% total de todos los municipios. Entonces, ellos recaudaban esos ingresos y en obras nos devolvían, ¿qué nos dieron? Tal vez, que yo recuerde, no va, pero ni la mitad de lo que recaudaban, por no dar cifras exactas. Claro. Y sucede que después, solitos presentaron el proyecto para salir de la mancomunidad y ejercer la competencia solos. Entonces yo les dije, miren, perdimos un año, perdimos recursos,
perdimos tiempo y ya se crearon burocracia en Zamora. Entonces, cosas así que es importante. Yo también les comunicaba, por ejemplo, de que debemos ser más prácticos, no hay que ser muy técnicos. Nos decían que un estudio para tal infraestructura debe ser con tantos estudios secundarios como de cálculo estructural, estudio de suelos, sistema contra incendios. Y cuando se realizaba la obra, les digo, no hay que ser tan técnicos. Por ejemplo, el malecón se inunda. Y los estudios. Entonces, a veces el tiempo da la razón y la gente mismo ya lo ve de esa manera. Entonces, esas son cosas fundamentales que uno lleva la satisfacción de haber pensado de manera correcta y no haberse dejado absorber por lo que pensaba la mayoría. Y a veces es bueno decirlo porque, de alguna forma, el concejal no hace obras, pero sí toma decisiones. Recuerdo claramente, como digo, yo fui comerciante, se presentó el proyecto del TIA. ¿Y se lo presentaron al municipio? No, o sea, dieron a conocer de que el TIA viene, que eso no es un proyecto, sino que dieron a conocer de que venía esa inversión, ese emprendimiento aquí. Y que prácticamente para generar la economía, para mejorar los precios de competitividad, para que el consumidor de clase más baja pueda tener un precio más justo. Pero yo les decía que no es rentable porque no es lo mismo, o sea, competir con una empresa a nivel nacional que tiene estos negocios en más de 30, 40 ciudades a nivel del país. Entonces compran por cantidad o compran por toneladas. Claro. Una tienda compra 4 quintales de arroz, mientras que ellos compran 10 tráileres de arroz. Por ende le van a dejar. Sin embargo, pues como no es un proyecto que aprobaba el municipio, no le pararon mucha bola. El director de planificación lo aprobó. Yo me reuní inclusive con ellos, llamé a los moradores del centro comercial, les expliqué, les digo, miren, va a ser una competencia y desleal porque es una empresa muy grande, es como ahorita los que luchan por el transporte de la minería, las compañías locales contra TNO, que es una compañía nacional que no puedes competir. Sin embargo, después de tantos años se está dando la ayuda o el acogimiento a las compañías de transporte local. Entonces, en aquel entonces, yo les decía que eso va a ser una competencia desleal. El director de planificación, que toda persona puede emprender. Bien, o sea, bien. Creemos una ordenanza, le digo, ¿bajo qué ordenanza está regulado el mega centro comercial? Y me dijeron que eso tiene que saberlo uno mismo porque uno es el concejal. Le digo, no hay ninguna ordenanza. Porque si ustedes se fijan, pagan un permiso la peluquería, un permiso la farmacia, un permiso la tienda, un permiso los frigoríficos, un permiso quienes elaboren lácteos y así. Vuelta acá. Todos esos negocios de manera dividida lo ejecutaban en un solo negocio macro o grande. Claro, porque tremendo. Son varias tiendas en una sola. Exacto. Y ahí te venden de todo. Te venden hasta libros, te venden carnes, te venden leches, te venden y el tema ahí es de licores. Que empresas como esas son deshumanizadas, se podría decir, porque a lo mejor la gente pone los precios dependiendo de las condiciones sociales cuando es una tiendita, ¿no? Pero cuando es una tienda muy, muy grande, pues lo que tenga que ponerse, ¿no? Claro, entonces, lo más bajo. Entonces yo ahí dije, el tiempo dará la razón, esa es mi frase, el tiempo dará la razón a quien lo merece. Ya empezaron a notar el decaimiento de las ventas. La ciudad creció, Yantzaza creció bastante por la minería, el comercio bastante, pero los comerciantes, usted vaya, pregúntele al centro comercial, continúan con las mismas ventas. Entonces, después quisieron frenar cuando ya no, ya es tarde, ya ese tipo de emprendimientos, decirle, negarle el permiso de funcionamiento para el año siguiente, imposible, claro. Imposible. Antes se lo debía analizar, se lo debía controlar porque no había una ordenanza, no estaba regulado cómo va a funcionar, qué precio va a pagar, y prácticamente se lo tuvo que cobrar como cualquier otro negocio normal. Sin embargo, vemos y sabemos que aquí al día llega un camión blindado, un carro de transporte blindado, que solo los bancos lo usan. Imagínate, o sea, la cantidad, no tengo ni idea, pero para que use un transporte de servicio blindado
debe ser porque está generando igual que un banco. Entonces, más o menos así es el balance. Porque no es como que pueden pasarle enfrente a depositar en el banco, sino que tienen que utilizar su mismo transporte. Exacto, y eso les decía, miren, esos recursos pueden quedarse en Yantzaza porque la gente consume aquí, se enferma aquí, aunque sea, educa aquí a sus hijos, invierte aquí, y ya vemos cómo se está extrayendo. Y lo mismo se da, a veces también será por temas políticos, lo mismo se está dando con la minería a gran escala. No hay ese tipo de inversión tan grande aquí en Yantzaza, ese capital económico tan grande, que vienen empresarios de afuera y se están llevando. Claro que dan trabajo a alimentación, hospedaje, transporte, pero es mínimo comparado a las ganancias y a lo que se están llevando de aquí. Claro. Ahora, si tuvieras ya para cerrar más o menos, porque ya nos acaba tengo calculado más o menos de 1 hora 10 minutos que aguantan las baterías. Entonces, como para cerrar, si tuvieras al Galo del 2013 enfrente tuyo antes de entrar a la administración pública, ¿qué le dirías a ese Galito? ¿Qué consejo le darías para su inicio en la concejalía? Bueno, yo le dijera que, como dijo mi padre, hazte querer del pueblo y de escuchar a las personas que más lo necesitan, siempre comprobando si es verdad o no. Porque cuando uno llega a la administración, amigos y enemigos te saludan y a veces las personas buscan fines personales, particulares y no colectivos. Por ejemplo, muchos amigos se resintieron conmigo porque no conversaba con el alcalde para que los tome en cuenta en su fuente de trabajo o les dé trabajito, que de alguna manera pues ya comprometía mi voluntad de tomar decisiones. Muchas personas también llegaban para que busquemos por medio de nosotros contratos. Ya me comprometían. Es que eso la gente no entiende a veces, ¿sabes? Si es que viene mi pana Ramiro y me dice, puta colita, me consiguiendo trabajo, yo soy concejal, y voy con el alcalde y le digo, puta colítele. Y el concejal de buena manera podría hacerlo, o tal vez con el objetivo de meterle al bolsillo al concejal, le dice, claro, le doy trabajo, y le da trabajo por 1 año, ¿con qué cara yo voy? Y a lo mejor me voy en contra de las decisiones del alcalde. Entonces, compromete muchísimo ese tipo de peticiones, ¿no? Eso es el pago, ese es el costo que se tiene que pagar por aquella petición. Por ejemplo, yo sopeso, ¿no? Yo sopeso, digo, tal amigo no le pude ayudar porque no quise vender mi voto, pero sin embargo busqué el colectivo para todos, el beneficio colectivo. Entonces, de alguna manera digo, a fin de cuentas hice lo correcto. No, nadie es monedita de oro para agradar a todo el mundo, pero pienso que esa gratitud por parte de los más necesitados sí me la llevo, porque son los que de alguna manera no tienen voz ni voto y son los más olvidados. Ahí llega mucha gente que tiene sus amistades, sus padrinajes, personas que no sabían ni pintar, cogían contratos de pintura. Y lo saben, y por eso yo hablo. O sea, no es que estoy inventando, ellos lo saben. Personas también de otros lugares que venían a trabajar aquí, entonces a veces también es así y hay que sopesar qué es mejor. Yo elegí eso, tal vez yo me equivoqué o tal vez los otros acertaron, yo no, pero cada quien tiene su criterio, su formación y la gente sabe decir él sí, él no, él sí, él no. Por eso. Entonces por eso digo, el conocimiento, la educación. Sí, bro, como que me da satisfacción y me da preocupación que lo que tú identifiques es el tema, lo que le falta a la gente, porque no es algo que se le puede dar de la noche a la mañana, ¿ya? Y por una parte me da un poco de satisfacción porque no es algo material que se le tiene que dar a Yantzaza para mejorar, pero sí me genera esa preocupación de que, y no solo es Yantzaza, son muchos pueblos, muchas ciudades del país que necesitan mejorar esa condición de conocimiento. Como yo te decía, a lo mejor no es precisamente el tema de la educación, porque a lo mejor la educación se entiende como los conocimientos que yo tengo para ejercer una profesión, sino más bien tal vez es evaluar a las personas, saber cómo tomar decisiones, ese tipo de conocimientos
es muy, pero muy difícil cambiar en la gente. Toda persona nacemos inocente. Y si no nos involucramos o no tenemos ese feeling, ese rodeo con ese tipo de personas, no lo vamos a adquirir. Yo cuando llegué al municipio, buenos días, buenas tardes y pasamos. Pero vuelta habían otros, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ay, qué bonito, ay. Pero por debajo están que te piden es favores y están es que te sacan hasta lo más último. Te sonríen con una intención. Entonces por eso digo, el conocimiento, la educación. Entonces eso te ayuda a discernir. Y claro, Yansasa no es tampoco que el peor. Hay cantones que están con más retraso. Principalmente, a mi criterio, la costa es una región tremenda que la verdad que sí necesitaría bastante ayuda. Yo llevo un buen ejemplo de ciudades como el Pangui. Pero es también el tema de la sobrepoblación, como te decía yo, porque en ciudades que tienen muchos habitantes es muy complicado hacer una organización como para tomar decisiones más conscientes. Pero en cambio nuestro cantón tiene esa posibilidad. El Pangui, que es menor, tal vez tuvo esa oportunidad de poder decir, hagamos las cosas bien. Yo pienso que, o sea... ¿Tú crees que Yansasa sí tiene futuro en ese sentido? Apliquémosle mi idea del conocimiento de la educación. Si nosotros los educamos a esos sectores donde están demasiadamente poblados o densamente poblados, les aplicamos una estrategia de cómo es la juventud, de cómo es el matrimonio, de cómo es tener hijos y qué gastos implica, porque no vienen gratis, son muchos gastos, y problemas de salud que pueden traer si no se los concibe de manera sana. Entonces, aparte de esa concepción, les damos no solo un proyecto, sino ya una obra que sería métodos anticonceptivos. Pienso que sí le controlamos. Porque todos queremos disfrutar la juventud. Claro. La juventud, pero con control. Tú hablas, claro, el tema de planificación es importante. El tema de planificación familiar, planificación económica, inclusive, porque a veces la gente invierte sin, como tú dijiste hace un rato, sin conocer cuánto me va a costar y cuánto voy a tener de ingresos en un emprendimiento. Oye, nada, pues agradecerte muchísimo porque hayas venido. ¿Tienes, para cerrar, ¿tienes alguna experiencia paranormal? ¿Te ha pasado algo paranormal en tu vida? Paranormal, sí, así bueno, de fantasmas. No, de fantasmas, de... No, porque yo fui como dije, no fui un buen estudiante, fui un chico de calle también, que de alguna manera, pues, le tocó caminar por las orillas del río a medianoche, irse a la finca a medianoche porque se portaba mal en la casa. ¿Sí? Entonces perdí el miedo. Yo pienso que es perder el miedo. ¿Te mandaban a la finca tus papás? O sea, no me mandaban, sino que tenía que irme porque me portaba mal y teníamos que salir a buscar refugio donde el abuelito para que no nos peguen en la casa. Entonces, okay. Aprendí a reconocer sonidos, imágenes, al tacto también. Entonces, ahí vas descendiendo porque a un rato, a alguna ocasión, vi un sonido. Entonces yo veo así. ¿Cómo viste un sonido? No, escuché, pero me equivoqué. Okay. Escuché un sonido, entonces yo repito, reacciono y veo, y vi que un animal caminaba. Pero si hubiera sido una persona, me hubiera entrado en pánico. A veces también, una vez me quedé del bus por no irme a la universidad, me quedé en un lugar tan oscuro y despoblado que no había transporte y a altas horas de la noche. Entonces, si yo no hubiera tenido esa pequeña experiencia de conocer esos tipos de situaciones, hubiera entrado en pánico. Tuve que esperar casi 2 horas para que pase el siguiente bus y continuar. Porque me bajé medio camino de Yansasa a Loja. Ya, de Zamora a Loja. Me quedé en medio camino. ¿En serio? En frío, sin luz. Yo veía las montañas todo oscuro y ya no pasaban carros. Entonces, es un momento, y con todas las cosas. Claro, podría haber complicado. Claro, digo, si me pueden robar, me pueden muchas cosas, pero... Ok, está bueno. Hay mucha gente que sí hemos tenido experiencias paranormales que han sido raras. Sí. Yo una vez en la universidad, durmiendo, me pasó eso que les saben decir, la parálisis del sueño. Y yo sentí, yo veía, mis ojos estaban abiertos, o tenía esa sensación, ya, pero no podía moverme, no podía hablar, no podía gritar.
y sentí que debajo de la colcha se metió una mano súper grande con unas como uñas largotas y me cogió el muslo y me apretó así, me rodeó toda la canilla y el muslo y fue súper raro. Yo quise gritar pero no podía y fue como que hice mucha fuerza, pero en determinado momento me soltó, ¿ya? Y yo sentía la pierna fría donde estaba la seña de la mano. Y fue súper raro. Yo sí tenía, bueno, tenía un par por ahí, pero esa ha sido como la más turra, la más fea. Y no sé si se haya sido mi mente, pero es raro porque yo cuando quito, yo me levanto, me siento en la cama y digo, estoy despierto. ¿Cómo puede ser posible que eso lo haya soñado? Porque cuando tú te despiertas de un sueño, te das cuenta inmediatamente, fue un sueño. Pero yo sí sentí eso que era de verdad, real. No, ¿No has tenido experiencias así? No, yo no tuve. Las experiencias las viví en carne propia una vez yendo a pescar en el río. Botamos una dinamita que cayó en la orilla del río y me dejó los oídos sordos. ¿Pescaban con dinamita? Sí, pescamos con dinamita. Me fui aquí también al mar de Bucarán, siempre nos bañábamos ahí. Nos hicimos tarde y teníamos miedo de cruzar el río porque estaba la anaconda. Pero de alguna manera sobrepasando esos miedos. Claro. Con miedo pasamos y lo sobrepasamos. Decían muchas cosas. Entonces, no ha habido ningún inconveniente en ese punto. No he tenido. La fortuna de... Oye, buenazo. No, agradecerte muchísimo por venir, por aportar principalmente este proyecto que yo quiero llevar adelante para poder tener ese tipo de conversaciones con personas que han tenido experiencia en varios ámbitos. Tú, el profe Carlos, en el tema de la administración pública, que todos deberíamos como comprender, ponernos en los zapatos de las personas que estuvieron ahí para poder tomar mejores decisiones. Tal vez no como concejales vayamos a tomar esas decisiones y decir, Galito me dijo esto una vez y así debería serlo, pero como votantes a lo mejor sí podamos tomar esa retroalimentación y decir, tenemos que tener un poquito, muchísima más responsabilidad con lo que vamos a hacer para nuestro cantón, para nuestras organizaciones, porque no necesariamente tiene que ser dirigido para un cantón, tal vez para una organización. Entonces, nada, agradecerte eso, Galito. Chévere, la verdad que la pasé muy bien en esta conversa, en esta plática, te pasó volando. Bueno, pues primeramente me siento afortunado por haber tenido la oportunidad en muchos aspectos y principalmente en el ámbito social, que esa parte yo no la conocía. Por ejemplo, hay personas que necesitan obras urgentes por la distancia, por las circunstancias, y pues de haber luchado por ellos me lleva un buen recuerdo. Y ellos donde me ven me saludan también, aunque no lo conseguimos a la obra, pero dicen, usted nos ayudó. De alguna manera ese es el buen recuerdo, y para el futuro, para la sociedad, sí pedirles una vez más en analizar, en buscar el conocimiento, la educación, para poder discernir o elegir a la mejor persona que pueda desarrollar esta ciudad. Nos falta mucha tecnología, mucha industria, y yo había pensado alguna vez, si tuviera la oportunidad quisiera industrializar para dar trabajo. La gente te pide trabajo, le industrializas, das trabajo, no crear nuevos emprendimientos que ya los hay aquí, sino otros y que no existan. Entonces, a lo mejor eso sirva también, porque de ahí depende. De ahí mañana muchas personas dirán, ya vivo en un lugar asfaltado, seguro, pero otros no. Entonces, si todos vivimos en las mismas condiciones, pienso que baja la pobreza, baja la delincuencia, bajan los índices de violencia, bajan los índices de protestas, y ya todos tienen un ingreso y pueden disfrutar la vida, como es el ejemplo, claro, disfrutar la vida. Claro. Que esto se convierta, si no es posible en un paraíso, pero que se convierta en algo cómodo, claro. Y no se convierta en un infierno, que para otras personas lo convierten. Mucha gente se ha ido por eso, claro. Listo, Galito, muchísimas gracias, la verdad. Espero que les haya gustado este episodio. Cualquier cosa, pues en los comentarios siempre están
abiertos para decir lo que gusten, están o no de acuerdo en lo que sea. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.